Está con nosotros el exministro de Salud, Abel Salinas. Abel, bienvenido. Nicolás, un placer estar La acá. pregunta que yo me hago a raíz de esto es ¿en qué momento las autoridades, o sea, los médicos, deben proporcionar información a los medios? Así es, yo creo que ese es un punto álgido. Cuando uno se enfrenta a una pandemia, una epidemia de cualquier enfermedad, uno de los ítems que uno tiene que trabajar se llama la comunicación de riesgo, que no es sino otra cosa que la comunicación efectiva, oportuna, por la autoridad correspondiente. Aquí el caso de Chiclayo, yo saludo al doctor Tineo, en realidad entiendo por las últimas palabras que aún el hospital no está listo para atender. Bueno, y ayer han tomado medidas seguramente más intensas que lo que debieron tomar. Y por lo tanto causaron mucho pánico, mucha alarma, y han habido muchos informantes, para que finalmente todavía no sepamos si se trata o no de un caso que está en investigación y que si se podría confirmar o no. Entonces ya hemos hecho toda una revuelta porque No, y lo increíble es que la muestra recién ha llegado a Lima. Acabo de llamar antes de salir al aire a preguntar si tenían el resultado, pensando que la muestra la habían mandado ayer por avión, claro. Y ha llegado esta mañana. Y porque por tierra. El proceso de la muestra debería no ser más de un par de horas, es decir, con todas las corroboraciones en 3 o 4 horas. O sea, dice que demora el scan completo 5 horas, pero que al 50% ya se puede establecer si en realidad eso no es un... Porque tiene un proceso después de validación, ¿no? Si sale negativo o si sale positivo. Pero aquí lo más importante es, primero, ya para tratar de sumar a un poco a lo que debería ser una comunicación efectiva, una comunicación de riesgo que tiene que asumir las autoridades de salud. Primero, no pueden salir todos a declarar. Tiene que haber una autoridad responsable. Un vocero, uno solo. Así es. Pero además, no solo un comunicador de la información, sino además decidir en qué momento se informa. Así es. Y tenemos la experiencia. En la pandemia del 2009, que fue la pandemia de H1N1, esa pandemia que nos llegó desde México para acá, acuérdense, se formó un comité de lucha contra la pandemia que la presidía el viceministro de Salud Pública, que fue el doctor Melitón Arce, y que ya la información se procesaba y todos los días había una hora en la que se daba la información para el público en general y también para todo el personal de salud. Se iba informando qué es lo que va pasando. En el Perú no tenemos ningún caso confirmado del COVID-19. Lo que ocurre es que no todo el mundo que tenga un cuadro respiratorio de tos, de fiebre, de malestar, tiene que pensar que tiene el COVID-19. Solamente se consideran de riesgo quienes vienen de un país con la enfermedad donde se ha presentado o han estado en contacto con alguien que confirmadamente ha tenido la enfermedad y que pudiera haber sido contagiado. Pero si no, no hay necesidad de causar esta alarma ni comprar mascarillas. Aparte, las mascarillas no son mejores que el lavado de manos. Por ahí quisiera empezar. El lavado de manos es una medida mucho más efectiva para todo el ciudadano común y corriente. Lavarse las manos repetidamente, porque el virus sí se puede transmitir, no solamente el virus, el COVID-19, sino muchos otros con el lavado, a través de las manos. Entonces eso sí se puede hacer. Y el personal que atiende, y eso ya es otro tema, debe estar listo. Lamentablemente estamos evidenciando que todavía esto no ha ocurrido. Hemos escuchado al doctor Tineo que ya se van a reunir ahora para implementar las salas de aislamiento como corresponden y cuál es el flujo de pacientes. Yo lo primero que le diría a la ciudadanía en general es que quien no tiene un factor de riesgo, que son 2 cosas fundamentales en este momento, eso va cambiando, pero en este momento, quien no procede de un país donde existe la enfermedad en este momento, Corea del Sur, claro, de alguna localidad de Italia, etcétera, no tiene por qué pensar que sus síntomas corresponden a esta enfermedad. Entonces, solo el que proviene de un país así o ha estado en contacto directo con alguien que proviene de estos países. Así es. Ahí recién podríamos decir, claro, soy sospechoso, en ese momento me pongo yo la mascarilla y el hospital, el servicio de salud debo yo decir que tengo esta sospecha y debo llevar un flujo diferente. No puedo ir a la sala de emergencia. Tiene que haber ya habilitado un pequeño consultorio. Claro, que ese es el otro problema, ¿no? O sea, es decir, que es de alguna manera lo que ha pasado ayer en Chiclayo. O sea, tú tienes un paciente sospechoso de tener el coronavirus
no lo puedes llevar por los canales normales de atención donde estás exponiendo a otros pacientes a la posibilidad de contagio, ¿no? Es correcto, pero eso lamentablemente ocurre porque se genera una situación de alarma que es diferente al estar prevenidos. Hay que hacer todas las medidas preventivas. En este momento, al ciudadano común y corriente, al ciudadano de pie, el lavado de manos, y solamente es un factor de riesgo, como repetimos otra vez, el que viene de un país donde hay la enfermedad o ha estado en contacto con alguien que tiene la enfermedad. Yo he estado leyendo el registro, me parece que era hasta el 24 de las personas fallecidas, y la curva es impresionante, que tiene que ver con la tercera edad. O sea, Así la es. gente más, o sea, las personas que llegan a los 80 mayor, años, el adulto mayor son las principales víctias, pero además no es solo un factor que tiene que ver con la edad y con la disminución del sistema inmunológico, es decir, la barrera, sino además con otras condiciones. Claro. O sea, son pacientes que digamos, tienen otras enfermedades, vienen de procesos de recuperación y por lo tanto tienen el organismo debilitado. Así es. ¿No? Y esto ya nos ha ocurrido, esto no es nuevo para el mundo. Cuando enfrentamos la pandemia de H1N1, recordemos que quienes tenían las enfermedades más graves, que eran los que más se complicaban e inclusive tenían la mayor mortalidad, eran las personas con otras enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, lamentablemente los niños que tenían síndrome de Down y también las gestantes. En ese caso fueron las personas que tuvieron las enfermedades más graves. Y su enfermedad de fondo también se descompensa y por eso se complica más el tema. En consecuencia, yo creo que aquí no deberíamos, y aquí sí es un llamado a la autoridad sanitaria, yo creo que está respondiendo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hace algunas semanas la Organización Mundial de la Salud dijo, ya tenemos la enfermedad en más de 20 países y hay riesgo en los países con sistemas de salud débiles. Preparen un plan. Y el Perú lo ha preparado. Puede ser discutible lo que quieran, pero el plan está. Lo segundo, hace pocos días dicen, ya tenemos casos, no solamente que son importados, sino que ya se está produciendo contagio en algunos países. Por lo tanto, implementemos el plan, pongámoslo ya en práctica. Eso significa tener presupuesto y tener una serie de actividades. De protocolos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, que si una persona es sospechosa, tiene que ser llevada a una sala de aislamiento que tiene que estar separada Así es, digamos, de los flujos lleva otro de circulación de los pacientes. Y no nos olvidemos que el paciente que tiene sospecha o es solamente en investigación, suelen tener síntomas simples. No necesita en ese momento. Eso es otro tema importante. ¿Cuáles son los síntomas? Son los de un resfrío, los de una influenza, ¿no es cierto? Que es malestar general, pero sobre todo dos características, por lo que entiendo: fiebres altas relativamente rápido y dificultad respiratoria. Así es. Si uno tiene esos dos factores, sobre todo, es donde tiene que llamar la atención, ¿no? Ahí podemos pensar... Y pedir ser evaluado. Pero a eso hay que juntar, como usted dice, doctor Salinas, los otros factores, porque puede ser o sea, el coronavirus tiene 6 o 7, creo que ya con me parece que es la 7ª cepa, pero... Son muchas variaciones que va teniendo en el tiempo. Lo que pasa es que podemos estar enfrentando, por ejemplo, influenza, y de hecho, lo importante de este plan, más allá de que el coronavirus no tenga una mortalidad muy alta, es lamentable cualquier muerte desde luego, pero sí sirve para prepararnos para lo que pueda venir más adelante. Sí, por supuesto. Porque influenza, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento tenemos varios millones de ciudadanos americanos con influenza y varios miles, mucho más que coronavirus, en lo que va del invierno. De muerte producto de la influenza. Así es. Y eso sí se espera que pueda ocurrir. Estamos me dicen, en el Ministerio de Salud. Cari Saldaña está ahí, están dando, entiendo, instrucciones y medidas de prevención para enfrentar la eventualidad de la llegada del coronavirus, el COVID-19 al Perú. Adelante, por favor, Cari. Buenos días, Nicolás. En el marco del Plan Nacional por la Alerta Mundial ante el Coronavirus, pues el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia, el SAMU, ha acondicionado varias ambulancias que trasladarían pues a los pacientes sospechosos y confirmados de haber
de contraer justamente este virus, en un protocolo que está dividido en 3 momentos, antes, durante y después del traslado. Para que nos brinde más información, se encuentra con nosotros Carlos Malpica Coronado, director ejecutivo del SAMU. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es el primer paso justamente que se da para el traslado de un sospechoso paciente de coronavirus? Sí, miren, estamos teniendo en este momento información incluso de fuera, se contactan a través de Sanidad Internacional, y hemos tenido algunos casos que han venido de zonas o puntos donde hay actividad de coronavirus y vienen sintomáticos, por ejemplo. Entonces lo que procedemos es activar un protocolo que se llama el protocolo ESPI, que es Enfermedades de Salud Pública de Importancia Internacional. Dentro de ese listado, una de esas enfermedades es el coronavirus. Y nosotros tenemos como SAMU, especialistas en transporte de pacientes, un sistema para el cual acondicionamos la ambulancia. Tenemos un forro interior de toda la cabina de la ambulancia, dotamos al personal con doble protección interna y externa, con guantes, careta y el traje de seguridad. Y finalmente tenemos cápsulas para hacer un transporte igual seguro del paciente con un nivel de aislamiento. Es una cápsula que tiene un sistema de ventilación y filtros y que permite incluso desde afuera poder operar o manipular al paciente. Los escenarios que estamos trabajando en este momento de la epidemia es estamos a la espera de un caso probable o confirmado, que el posible punto de ingreso sería el aeropuerto, y a medida que ya en las siguientes semanas tengamos confirmado alguno de estos casos, si algún paciente confirmado con alta probabilidad de coronavirus y sintomático está en un establecimiento hospital de menor nivel, nosotros haremos el traslado, si es necesario, a un hospital de mayor nivel con todas las medidas de seguridad. Ahora, nos comenta que, digamos, toda la implementaria de las personas que están justamente trabajando, incluso el chofer del vehículo también está, digamos, vestido completamente con ropa que va a ser desechada, ¿no? Incluso el plástico. Exactamente. Con quien hemos venido haciendo los ejercicios de afinando el procedimiento, ha sido con el Hospital 2 de Mayo. Tenemos, por ejemplo, con ellos una puerta de ingreso diferente. No vamos a llegar con un paciente de este tipo a un servicio de emergencia que está lleno de gente. Vamos a tener un acceso diferenciado. Y lo otro que también hemos coordinado es que todos los desechos que generemos se embolsan, se rotulan y son neutralizados con lejía previamente y van de manera a un desecho final dentro del mismo hospital que recibe el paciente. ¿Cuánto tiempo puede durar este virus en el ambiente? Nosotros que tenemos es que más o menos son 3 horas. 3 horas sin ningún tratamiento. En el caso de la lejía, que es álcali fuerte, de rocía, sobre el superficie que se quiere aislar, durante unos 5 minutos, luego se enjuaga con agua corriente y con eso logramos la desinfección de la zona afectada. Para finalizar, esto nos comenta que ya ha sido utilizado en otras oportunidades. Sí, estos equipos se adquirieron para el 2014, para la epidemia de ébola, que felizmente no llegó al país, y lo que hemos hecho es actualizar los protocolos, ajustarlos específicamente a coronavirus, y nuevamente estamos procediendo a hacer el entrenamiento del personal. Oye, Nicolás, no sé si tienes alguna consulta. La pregunta es bien simple. Si una persona tiene la sospecha, o un médico que está atendiendo a un paciente tiene la sospecha de que esta persona podría ser portador del virus, el COVID-19, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuál es el protocolo? ¿Hay un teléfono al que tiene que llamar? Porque el problema es que si el paciente empieza a moverse y se confirma luego que tiene coronavirus, está extendiendo el contagio, digamos, ¿no? Pues cuando tengamos ya casos oriundos nativos en el país y haya cuadros respiratorios, o si en este momento alguien quiere información adicional sobre el tema del coronavirus, cuáles son los países, por ejemplo, de procedencia que están en mayor riesgo, el número de acceso a la información en salud es el 113. Encantado se le va a dar la información a cualquier persona que llame sobre el tema de coronavirus o cualquier tema relacionado a salud. O sea, el 113 es el número que hay que marcar, 113. 113. Y en el caso que ya hayan casos en la situación que haya casos en el país, y alguien tenga la sospecha o piense que puede tener el coronavirus por ese motivo, lo que tendría que hacer es acercarse a un servicio de emergencia si tiene síntomas, fiebre, o en todo caso se debe evaluar al menos por un médico, ¿no? Los médicos van a tener el discernimiento para poder decir, sí, mire, ¿sabe que se tiene que acercarse a un hospital? O en todo caso esto es una gripe común. El síntoma fundamental es dificultad respiratoria, una dificultad respiratoria que progresa rápidamente.
Entonces, Claro, pero eso es a lo que voy, doctor. Quisiera que nos detengamos un momentito ahí. Es decir, si hay la presunción establecida por algún médico por los síntomas que la persona tenga, fiebre alta, dificultad respiratoria, etcétera, el problema es que no puede ir a cualquier hospital. Hay algunos hospitales que están habilitados para prestar atención a los potenciales pacientes con este virus, ¿no? Por eso, mire, en esta etapa no hay ningún caso en el país. No, yo lo sé, pero digamos, si una persona se considera sospechosa o el médico considera que un paciente es sospechoso, no lo puede trasladar a cualquier emergencia de cualquier hospital. Tiene que llevarlo a aquellos lugares que están preparados para recibirlos. No, por eso, la epidemia se afronta en etapas. En este caso, los preparativos es para el caso 1 en el país. Todavía no lo tenemos. Entonces, si nosotros nos adelantamos y empezamos a dar información como la que solicita, lo que vamos a generar es más temor y más pánico. O sea, en este momento, ayer, por ejemplo, en Lambayeque, llegó este niño de 5 años y la gente ha empezado, coronavirus, se han empezado a salir despavoridos del hospital, y eso tampoco es el mensaje. Todavía no hay casos en el Perú. En medida de que tengamos en algún momento en las siguientes semanas algún caso, en todo caso, la idea es justamente ganar ese tiempo para que todos los servicios de emergencia de los hospitales tengan la capacidad. Si nosotros empezamos a orientar, este paciente tiene que ir a tal o cual hospital, lo que vamos a hacer es congestionar ese hospital. La idea es desarrollar la capacidad y los elementos para poder estar en capacidad de poder responder en cualquier servicio de emergencia a nivel nacional estos casos sospechosos. Bueno, yo le agradezco mucho, doctor, por la información. Ha sido usted muy gentil. Muy buenos días. Nada, encantado. Gracias. Muchas gracias. No me termina de convencer, sinceramente, porque yo creo que debería haber protocolos más de detalle. O sea, tienes la sospecha y un médico tendría que haber una especie de unidad de comando del SAMU, especialista en este tema, que vaya, vea al paciente, le tome una muestra, en el caso que lo considere necesario, la lleva al Instituto Nacional de Salud y diga, eso no es, y a partir de eso se active el protocolo. Pero si un paciente que se considera sospechoso de coronavirus se va a la emergencia del hospital y termina teniendo el coronavirus, va a contagiar a todo el mundo. Contagia a todos, sí. Creo que aquí es necesario, por eso yo insisto, el liderazgo es importante. Estamos anunciando cosas, estamos viendo interesante, y saludo cómo el SAMU se va preparando, pero nos estamos adelantando. Eso no es la información que necesita la población en este momento, porque todavía no tenemos casos, como bien dice el doctor. Sí. Aquí lo que tenemos es que ni siquiera necesitamos todavía los 5 hospitales, por ejemplo en Lima, equipados para atender a los pacientes. Lo que necesitaríamos es un hospital bien equipado, eso sí es cierto, para la primera fase. Necesitamos un mecanismo en donde en muchos establecimientos tengamos un consultorio muy simple, con un proceso muy simple, donde podamos captar si es que existe algún paciente con algunos criterios de sospecha, de riesgo, y por lo tanto se le pueda tomar la muestra y se le pueda aislar, ya sea en su casa o en algún establecimiento, ahí se le puede referir. Pero no podemos abrir la información de esta manera porque causa mucha preocupación. Cualquier ciudadano que ve una ambulancia y vea un personal de salud con todos estos equipos de protección personal, no deja sino de asustarse, de causar alarma. De manera que una revisión al plan comunicacional que está haciendo el Ministerio de Salud. Abel Salinas, ex ministro de Salud, ha estado con nosotros. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. ¿Sabían que el 60% de las empresas peruanas ya tiene articulada su estrategia de transformación digital? Por eso, en Senati reconfiguramos nuestras carreras y nos encontramos inmersos en la 4ª revolución industrial. Asegura tu éxito laboral y domina las últimas tecnologías estudiando en los más de 1000 talleres y laboratorios que Senati tiene instalados a nivel nacional, porque las empresas necesitan tecnología y un experto de Senati que le dé vida. El inicio de clases será el próximo 2 de marzo. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú, 8:35 de la mañana.